Dios les bendiga, muy buenas tardes, ya son la 1 de la tarde, ¿ya se quieren ir? Bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración para comenzar. Alabado sea su nombre, al Rey de Reyes, Señor de Señores, Él es digno de recibir la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Padre, amadísimo Dios, en esta tarde queremos darte las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en tu presencia. Gracias porque hoy nos has permitido alabar y exaltar tu nombre. Señor, ahora recibimos tu palabra. Oramos, Señor, y declaramos en el nombre de Jesucristo una mente abierta y un corazón dispuesto para recibir la palabra que tú nos has estado enseñando, Señor, en estos días y la palabra que hoy vamos a escuchar. Oramos, amado Dios, porque quede escrita en nuestro corazón. Maravilloso. La palabra es poderosa, que la palabra haga ese efecto rema en cada uno de nosotros, Padre, y que toda esta palabra que hemos estado aprendiendo durante estos días, Señor, se cumpla en nuestras vidas, obrando sanidad, restauración, mi Dios, liberación, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que Dios, gracias por este maravilloso tiempo, Señor. Amén. Antes que tomes asiento, ya se van sentando. Vamos a hacer una oración. Hay un hermanito, es una petición de la hermana Daniela. ¿Dónde está Daniela? ¿Ya se fue? Bueno. El esposo de una amiga de Daniela, nos pide oración. Y ya sabe que en ocasiones, la policía agarra personas y se las lleva. Y luego si no sueltan dinero, pues no lo sueltan. Pero vamos a orar por este amigo, se llama Derek Osmar Soriano Ruiz. ¿Qué le parece? Oramos, le pedimos a Dios. Él conoce de la palabra. Entonces ese es el reporte que tengo, conoce la palabra. Entonces oramos porque Dios tenga misericordia de él, Dios obre en su vida. Y yo tengo por entendido que la palabra dice, amados hermanos, que Dios no tendrá por inocente al culpable, pero cuando hay un inocente, Dios obra en misericordia, Dios obra para liberar a la gente. Amén. Entonces vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, en esta tarde oramos por Decker Osmar Soriano Ruiz. Y en el nombre de Jesús te pedimos, maravilloso Dios, porque tú hagas la obra en él. Que en este momento, Señor, nuestra oración pueda llegar hasta tu presencia, que sabemos que así lo es, Señor. Y te pedimos, amado Dios, porque, Señor, tú le des la gracia o la misericordia de alcanzar la libertad, mi Dios, en estos días. Padre, oramos por su esposa, Señor, y que también tú le des la gracia de poder estar con nosotros hoy en estos días en la congregación, Señor. Tu palabra dice, buscadme y viviréis, Señor. Tú viniste a dar vida, tú viniste a dar libertad, tú viniste a libertar a los cautivos, Señor. Y esta palabra, Padre, pueda hacer efecto, Señor, en esta familia. Maravilloso, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Puede tomar asiento. Al final de la palabra, vamos a hacer una oración por Ashley. Al final de la palabra, para que estén atentos y me digas, oye, pastor, se te está olvidando. Esperemos que no, ¿verdad? Pero ya aquí hay varios oídos que ya escucharon. Hay también otra necesidad de la iglesia. Fíjese que los niños chiquitos, los niños necesitan ser atendidos por maestras que conozcan de la palabra, que sepan cómo tratar a los niños. Y yo quiero invitarles a mujeres que quieran trabajar con los niños. ¿Cuántas quieren? No tantas, Bueno, ahí hay 1, 2,
¿Quién más? Hay dos. ¿Dos? ¿Tres? Bueno, las mujeres que quieran participar con los niños, que de hecho va a ser una bendición, no nada más van a entrar así. Mire, está ya nuestra hermana Cintia. Cintia, ponte de pie. ¿Hoy cumpleaños? ¡Órale! Bueno, pues un aplauso a la hermana Cintia que cumple años hoy. Gloria a Dios por su vida. Dios es un dador de vida y de salud. Amén. Y bueno, también al final vamos a orar por ella. Pero le dije que se pusiera de pie porque ella les va a dar una capacitación, un entrenamiento para que ustedes puedan apoyar con los niños. Cintia ha tomado cursos bíblicos para trabajar con los niños, pero no solamente eso, ella tiene una licenciatura en pedagogía. ¿Se dice así? Pedagogía. En pedagogía, entonces, Dios la ha capacitado con sabiduría para que pueda compartirte de esa sabiduría y tú puedas trabajar con los niños. Ahora, si hubiese algún hombre, también no hay problema, también puede tomar ese entrenamiento y después participar con los niños. ¿Está bien? Entonces, al final, usted puede acercarse y dígale a Cintia: yo quiero participar, yo quiero ser parte de ese equipo, porque sería el equipo de Cintia. Entonces ya toma su nombre y luego le va a decir ella, se van a poner de acuerdo cuándo van a obtener ese entrenamiento o capacitación. Amén. Entonces, acuérdate que Dios nos llamó a servir. Y dicen que el que no vive para servir, dígalo fuerte, a ver. Todos debemos de servir en la obra del Señor. Amén. Quisiera pedirle a alguien que tenga misericordia de mí y me regale agua. Si no hay simple, aunque sea de sabor. Pero necesito agua. Pero, perdón, que no esté fría. Perfecto. Si está fría me afecta la garganta, pero si está al tiempo, pues me cae súper bien. Muchas gracias. Mire, ya me llegó la bendición. Tengo que tomar agua porque tengo mucha sed. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Amados hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Hebreos. Empezamos en Hebreos 11:6. Y acuérdese que estamos hablando acerca de la sanidad, acerca de la fe y qué es lo que tenemos que hacer para poder recibir sanidad. Sanidad divina, sanidad que proviene de nuestro Dios. Amén. Su palabra dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Y la sanidad tiene que ver, es una dádiva que Dios nos puede dar y desciende de lo alto. Hay sanidades sobrenaturales, también hay sanidad que se dan a través de tratamiento médico, pero la sanidad divina, mi amado hermano, solamente proviene de Dios y no necesitamos tomar absolutamente nada. Solamente es nuestra fe en la palabra. Amén. Y comenzamos hoy viendo lo que dice Hebreos 11:6, y ya lo hemos repetido, pero sabes que la palabra nunca te va a hacer daño, sino la palabra, al contrario, si tú la lees más, va a provocar más fe en tu vida. Y Hebreos 11:6 dice la palabra de esta manera: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Que esto lo podamos guardar en nuestra mente y en nuestro corazón y luego creer en esta palabra. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Hay una versión que dice que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que da premios al que lo busca. Entonces, ¿cuántos quieren buscar a Dios? ¿Cuántos quieren caminar cerca de Dios? Permanecer en la presencia de Dios. Ahora, si la palabra de Hebreos nos está diciendo
que sin fe es imposible agradar a Dios, quiere decir que la fe es importante en la vida del creyente o en la vida del cristiano. La fe tiene que tener, le debemos dar una gran importancia a nuestras vidas, ya que sin fe, amados hermanos, no podemos tener nada de Dios, absolutamente nada, nada. La salvación la tenemos por fe, la provisión la tenemos por fe. Entonces, todos los días de la vida del cristiano debe de estar caminando por fe. Amén. Y entonces estamos aprendiendo, amados hermanos, que este pasaje nos está diciendo que la fe es importante, la fe es necesaria en la vida del creyente. Cuando estaba en la escuela bíblica, escuché esto de un profesor y dijo esto, que la fe comienza cuando la voluntad de Dios es conocida. Amén. La fe comienza cuando tú conoces la voluntad de Dios establecida en su palabra. A veces pensamos, hay gente que dice, es que yo tengo fe, tengo mucha fe en Dios, pero si tú le preguntas cuánta palabra de fe conoce, y te va a decir, ni siquiera he agarrado la Biblia en mi vida, una sola vez en la Biblia, no la conozco. Entonces, ¿será fe buena? No hay sustento. La fe tiene un cimiento y el cimiento es la palabra. Amén. Recuerda esto, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué va a pasar? Serás salvo. Ahí está la palabra, bien clarita, ¿sí o no? Entonces, entonces la fe comienza cuando la voluntad de Dios es conocida. Es importante conocer la voluntad de Dios acerca de la sanidad escrita en la palabra de Dios. Es importante conocer la voluntad de Dios establecida en su palabra para la sanidad. ¿Por qué te digo esto? Se ha enseñado, de hecho yo llegué a escuchar estas enseñanzas donde dicen que la enfermedad Dios la usa para enseñarle o darle una lección a sus hijos. ¿Has escuchado eso? Dice que si te viene una enfermedad es que algo hiciste mal y entonces Dios está usando esa enfermedad para darte una lección. Dice Efren, eso es ignorancia. Bueno, algún tiempo yo fui ignorante y estaba creyendo esa palabra. Y sabes que cuando escuchaba esa palabra yo sí pensaba, algo hice mal, por eso ahora estoy padeciendo esto. Pero, ¿sabes qué? Cuando empezamos a estudiar la palabra, estudiando la pura palabra, amados hermanos, dice la palabra que la profecía más alta, más correcta está aquí. De hecho, Pedro escribió esto, dice, desechen pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía y anhelen la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Y se está refiriendo a la palabra. Entonces la pura palabra nos enseña, dice que tú y yo tenemos que tener el conocimiento de la palabra para poder tener una fe correcta. Y ahorita vamos a aprender. ¿Sabes? Cuando este hombre dijo que la fe comienza cuando la voluntad de Dios es establecida, yo lo creo. Yo lo creo. Y ahorita vamos a ver. Te digo, algún tiempo, amados hermanos, yo estaba creyendo que Dios nos atacaba o nos disciplinaba a través de cosas que nos sucedían. Te caías de boca, se te caían los dientes y decían algo. Será por andar de chismoso o chismosa, ¿no? O algo pasó, otra cosa, una enfermedad y decimos, es que Dios nos está disciplinando. Hombres que conocen la palabra te estaban diciendo, es que algo hiciste y Dios te está disciplinando de esa manera. Y resulta que cuando estudiamos la palabra disciplina no tiene que ver con eso. Vamos a ver
Romanos 12:2 dice la palabra que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amén. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces hay que conocer la voluntad de Dios a través de la palabra. Amén. Ya que es buena, es agradable y es perfecta. Ahora vea lo que dice Lucas 11:13. Si usted ya fue, Romanos 12:2 dice eso, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Usted dígame una cosa, ¿la enfermedad puede ser agradable? Es terrible. Nos quita fuerzas, nos preocupa, nos trae sufrimiento, gastos. Ahora veamos qué dice Lucas 11:13. Si alguno lo tiene, dele lectura en voz fuerte. Aquí nos está hablando de que el Señor Jesús dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Pero la palabra está diciendo 11, ¿qué le dije? 11:13. Ajá, amén. Pues si vosotros siendo malos, o sea, se está refiriendo a nosotros los padres terrenales. Si ustedes siendo malos, dice el Señor Jesús, saben dar buenas dádivas, es decir, buenas cosas a sus hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial dará, ahí está hablando, dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Pero de ahí te está diciendo el Señor Jesús, que todo lo que pidas creyendo, Él te lo dará. Dádivas son regalos. Ahora, dígame quién de ustedes o de nosotros como papás somos capaces de inyectarles algo a nuestros hijos para que aprendan una lección. Les damos disciplina con vara. Bueno, yo les daba porque ahora ya los veo así. Si les quisiera dar una cachetada tendría yo que brincar, ¿no? Y se me doblan las rodillas ya, entonces está complicado. Pero dice la palabra, ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial. ¿Dios tendrá malas cosas que dar? No, hermanos. No existe, o sea, Dios no es socio con Satanás. Él vino a vencerlo, Él vino a derrotarlo, Él vino a arrebatarle la autoridad, el poder, vino a someterlo y a darnos bendición. Amén. Entonces es importante entender esto, amados hermanos, porque si tú estás padeciendo algo creyendo que es una lección y que viene de parte de Dios, el enemigo te está engañando. Y entonces hay que tomar la palabra para corregirnos y, amados hermanos, entender que Dios nos está enseñando lo correcto. Amén. Dice Hebreos, vamos así avanzando, Hechos 10:38. Y este es uno de los propósitos por el cual el Padre Celestial envió a Jesús. Búsquelo. Ahí está la palabra. Amén, gloria a Dios. Este es el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo.
porque Dios estaba con él. ¿Cuántos dice que vino a sanar y a liberar? ¿Cuántos? Amén. Pero vea lo que dice la palabra. Porque él vino. ¿Cuántos vino a sanar? ¿Algunos cuántos? ¿Algunos cientos? ¿Algunos miles? Dice la palabra que él vino a sanar a todos los que estaban oprimidos por el diablo. El diablo oprime, él enferma a la gente. Ahorita vamos a verlo eso con la palabra. Pero Jesús vino a libertar. Él vino a sanar. Él vino a restaurar. La vez pasada que estuvo compartiendo la palabra el hermano Ignacio, él se enfocó en un punto bien importante. Él vino a sanar y él se enfocó en la parte del alma. ¿Sabes que hay gente caminando con heridas en el alma? Y Dios necesita sanar, o esa persona necesita ser sanado para que alcance la completa libertad que Jesús nos da. Amén. Yo hoy disfruto de esa completa libertad, amados hermanos. Por mucho tiempo caminé así cabizbajo, con la autoestima por los suelos. Pero Dios vino a sanarme, a restaurarme, y hoy puedo pararme y hablarles desde aquí, de este lugar, pero antes no podía hablar ni con una sola persona. Pero Dios vino a sanar y a restaurar mi alma. Amén. Ahorita estamos viendo esta parte, cómo Dios vino a sanar. Fíjate, estamos viendo que aquí en Hechos 10:38, Dios el Padre ungió a Jesús con el Espíritu Santo y él anduvo sanando, amados hermanos, a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Y dice, y Dios estaba con él, porque Dios estaba con él. Amén. Ahora vayamos a Primera de Juan 3:8. La segunda parte, a veces nosotros dividimos los versículos en dos partes, ¿no? Pero vamos a leer todo el versículo y yo le voy a decir luego la segunda parte. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Esa es la primera parte. La segunda parte dice: para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice la palabra: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Tú sabías que hay gente, cuando dice aquí, de hecho en la primera parte, el que practica el pecado es del diablo? Hay gente que practica el pecado y no puede dejar de pecar hasta que llega Jesús. Amén. Hasta que llega Jesús y los libera o nos libera. Ese es el trabajo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿se da cuenta? ¿Qué quiere hacer Dios con toda esta palabra que estás escuchando? Quiere que aprendas, porque Él quiere que tu fe se active, amados hermanos, y tengas una fe correcta. Que entiendas que no es Dios el que te ha mandado una enfermedad, sino que la enfermedad la siembra el enemigo, la semilla de enfermedad la siembra el enemigo, o a veces porque también nosotros, acuérdate que hemos visto donde dice que, donde el Señor les dijo, que es más fácil decirle: tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. O sea, que a veces por pecado vienen consecuencias de enfermedades. El hombre que se siente guapo y deja a la esposa en la casa y se mete con una y con otra mujer porque se dice que es así como súper guapo, y de momento se da cuenta que tiene SIDA o tiene otra enfermedad. Y entonces ya contaminó a la esposa y a otras más. ¿Qué pueden decir? Le llegó como consecuencia de. La palabra dice que todas las
mujeres y los varones cada una tenga su propio marido y los hombres tengan su propia esposa. Hemos visto que Dios sana a personas que han sido contaminadas o contagiadas por algún virus de transmisión sexual, pero tiene que haber arrepentimiento. Bueno, vamos a seguir con esto. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Grábate bien esto, amado hermano. Quiero decirte esto. Si tú estudiaras, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, es un evangelio que está lleno de eventos donde Jesús sanó a los endemoniados, liberó a los endemoniados, sanó a los enfermos y de diferentes tipos de enfermedades. Y si tú estudiaras o estudia, date a la tarea de estudiar cada persona que recibió sanidad. Te vas a dar cuenta que el Señor Jesús a veces sanó a uno y a veces sanó cuando estaban en multitud. Y a veces dice la palabra, y vinieron muchos y los sanó. Me fascina el libro de Marcos. A mí me gusta mucho porque habla mucho desde que comienza hasta el fin. Te está hablando de sanidades y milagros y liberaciones y de resurrecciones que el Señor Jesús hizo. ¿Por qué? Porque está diciendo la palabra, para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Si tú estudiaras estas escrituras, te vas a dar cuenta que Jesús sanó a todos los que vinieron a Él, los sanó. Y no existe ninguna persona que llegó enfermo a Jesús y que Jesús le haya dicho, mira, lamentablemente tú estás ahora sufriendo o ¿cómo se dice? Siendo disciplinado por el Padre y no voy a poder sanarte, te vas a tener que quedar con esa enfermedad hasta que aprendas la lección o hasta que aprendas lo que Dios quiere enseñarte. Entonces, ¿sabes qué? Voy a seguir sanando a los demás, pero tú siéntate ya aparte, vas a quedar así. ¿Cree que va a encontrar eso en la Biblia? Por eso, amados hermanos, hay que estar estudiando los personajes que recibieron la sanidad o la liberación. ¿Te acuerdas que hasta hace unos días hablamos de la mujer sirofenicia, que era una mujer que no era judía y que llegó a pedirle sanidad para su hija, liberación para su hija? ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? La sanidad, el Señor Jesús le llamó la sanidad como el pan de los hijos. ¿Cuál fue la contestación de la mujer? Dijo, no es bueno. Jesús dijo, no es bueno echarle el pan a los perrillos. Y la mujer dijo, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Ve, tu hija ya es libre por tu fe. Pero no vemos a ninguna persona que Dios le haya dicho eso. Es una disciplina de parte de Dios y por lo tanto te vas a quedar así hasta que aprendas, y entonces a lo mejor alguien más va a venir a ti para que ore y tú seas sano. No está eso, amados hermanos. Para que si alguien viene a tu vida y te dice eso, ¿sabes qué? Seguramente Dios te está disciplinando. A ver, no creo eso. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo ahorita, amados hermanos. Hay que darse tiempo para estudiar la palabra. Ahorita este mensaje está siendo grabado y lo puedes volver a escuchar, y escúchalo varias veces. Y entonces ponte a estudiar el libro de Marcos y anota ahí cuando vino el ciego, cuando vino el paralítico, cuando vino el leproso, y a ver por qué Jesús lo sanó. O le dijo algo en cuanto a la disciplina o a la corrección que Dios el Padre estaba haciendo con él.
te vas a dar cuenta que no existe eso. Entonces aquí dice la palabra que el Padre Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y lo envió para que Él fuera a sanar y a liberar a los que estaban oprimidos por el diablo. ¿Qué tipo de vida entonces tenemos que tener nosotros, los que estamos aquí, los que conocemos la palabra? De salud, libres. Algunas veces fíjate que va a venir así y te va a tocar la enfermedad. ¿Cuál es ese toquido, ese sonido? Que son a lo mejor los síntomas. Hay gente, bueno, te voy a contar algo de la familia de nosotros, mi esposa, yo y mis hijos. Y que yo creo que ya lo he compartido. ¿Cuántos saben que por lo que es diciembre, enero, hace mucho frío? ¿De qué se enferma la gente en esos días? Gripa, resfriados, infección en la garganta. Y bueno, nosotros, mi esposa y yo, padecíamos así de infección en la garganta. Y ya venía llegando lo que es diciembre, enero, y ya comprábamos, de verdad te lo digo en serio, comprábamos pastillas de penicilina, porque antes se podían vender todavía sin receta. Y estas son muy buenas y las comprábamos y las teníamos en casa. ¿Qué estábamos haciendo? Esperando que ya venga y ya tenemos ahí la medicina para combatirla, ¿no? Y luego mis hijos también siendo chiquitos empezaron desde luego éramos una familia de enfermos de ese tipo. El mismo medicamento, pero ahora ya venía como en suspensión. ¿Se dice suspensión? Venía hasta de sabores, de plátano, de fresa, rico. Pero ¿sabes qué? Que cuando nosotros empezamos a ver la palabra y que Dios nos estaba castigando de esa manera, y yo primero fui el que empecé a orar para que ya no me enfermara. Dejé de enfermarme. Y entonces a mi esposa le empecé a compartir la palabra y ella empezó a practicar la fe en la palabra y luego nosotros empezamos a hacerlo con nuestros hijos. Empezamos a entender que ya no necesitábamos ese tipo de medicamentos, que comprarlos antes y tenerlos preparados no era fe. Hay un dicho que dice, es que te pones de apechito. ¿Se ha oído eso? Pues así nos poníamos nosotros para la enfermedad cuando iba a venir. Ya sabíamos, en este diciembre y enero seguramente nos vamos a enfermar. Pero aquí, amados hermanos, estamos viendo que el Señor Jesús dice que Él vino a destruir las obras del diablo. Y entonces Dios nos da la palabra y nosotros, fíjate, se activa nuestra fe escuchando la palabra, porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y hay alguna vez aprenderemos cuántos tipos de fe hay. Pero ahorita estamos viendo fe para sanidad. Amén. Y entonces fíjate, amado hermano, de acuerdo a lo que dice la palabra, estamos viendo, Dios ungió a Jesús, mandó a Jesús, lo ungió y mandó a sanar y a liberar a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Y luego en primera de Juan 3:8 dice que para esto apareció el Hijo de Dios para destruir las obras del diablo. Otra vez, si tú estudiaras el libro de Marcos, te vas a dar cuenta que uno de los primeros milagros que hizo, o primera liberación que hizo el Señor Jesús, fue cuando comenzó su ministerio. Y dice la palabra que Él entró a la sinagoga. La sinagoga era un lugar de reunión de los que creyentes en Dios. Y cuando Jesús entra, dice la palabra que por ahí pega de gritos un joven que tenía un espíritu inmundo. Ese estaba endemoniado. Y Jesús obra en sanidad ahí, lo libera. Y si tú vuelves a estudiar el libro de Marcos, te vas a encontrar que Jesús le llamó a la enfermedad de esta manera. Dice, le llamó como espíritu de enfermedad.
¿Sí te acuerdas? Ya hemos estado viendo eso días pasados. Algunas veces se refirió este espíritu de enfermedad que estaba obrando en la persona. Fíjate, te voy a decir esto. Espíritu de enfermedad, o también le llamó como ataduras de Satanás. También le llamó obras del diablo. Le llamó ataduras de Satanás, espíritus de enfermedad o ataduras del diablo. Pero la palabra nos dice que para eso apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Todas las obras del diablo. No hay obra del diablo que no pueda ser destruida por el poder de Dios. No existe. Brujería, hechicería, maldiciones. Hay gente que cobra por maldecir a otras gentes. Hay gentes que practican la brujería para embrujar a otros. Pero al Hijo de Dios está, amados hermanos, si creemos la palabra, el enemigo no te va a poder hacer nada. Porque estás bajo la protección de Dios. Porque vino Jesús a destruir las obras del diablo. Y ahí es a donde nosotros debemos estar depositando nuestra fe, creyéndole a Dios, no creyéndole al enemigo. Aunque lo veas danzando ahí desnudo y sacrificando gatos, pollos, como luego lo hacen algunas personas, para hacerte daño, sabes, tú vas a caminar tranquilo porque tú tienes la protección del Todopoderoso. Amén. A eso vino Jesús, a despojar al diablo de todo su poder. Pero además de eso, Él vino a sanar, a sanar, a sanar. Y vemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces vale la pena estar estudiando la palabra. Amén. Gloria a Dios. Para eso, amados hermanos, Dios levantó, fíjate, Dios levantó a 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Todos ellos enseñan la palabra para que tú y yo alcancemos sanidad, liberación, restauración. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver que la fe debe de provocar fe en nuestra vida. Como cristianos, la palabra debe de provocar fe en nuestras vidas. Nuevamente repito esto, porque la fe viene por el oír y el oírla por la palabra de Dios. Vamos a ver este punto. Está en el libro de los Hechos, capítulo 14. Del versículo 5 al 10. Y entonces aquí nos está hablando del apóstol Pablo. Del 10 al que le dije, del 5 al 10. Capítulo 14 del libro de los Hechos. Y del versículo 5 al versículo 10. Dice la palabra: pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Y quiero que pongas atención en el versículo 7. Dice: y allí predicaban el evangelio. ¿Quiénes estaban predicando el evangelio? Pablo, los que estaban con él. Cuando se enteraron que los iban a apedrear, huyeron a esta ciudad. Y estando allí, comenzaron, dice la palabra, a predicar el evangelio. ¿Qué significa la palabra evangelio? La palabra evangelio significa buenas noticias. Amén.
Y se acuerda que en el libro de Mateo 10, en el capítulo 10 y luego del 5 en adelante, hay una parte cuando el Señor Jesús les dice: y a estos 12 llamó Jesús y les dio instrucciones. Y luego les dijo: por camino de gentiles no vayan, ni en ciudades samaritanos entren, sino antes vayan a las ovejas perdidas de Israel, y cuando estén con ellas díganles: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, limpien a los leprosos. ¿Qué otra cosa? Resuciten a los muertos, echen fuera demonios. De gracia recibieron, den también de gracias. Eso significa, amados hermanos, el evangelio. Eso es escuchar buenas noticias. Amén. Escuchar buenas noticias. Entonces ve lo que dice el 7: y allí predicaban el evangelio. Esto que dice Mateo es lo que estaban escuchando las personas. Pero ve lo que pasó. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Qué experiencia de este personaje que estaba ahí. Nació lisiado, y aquí la palabra dice que ya era un hombre y habían pasado muchos años de su vida. Pero él escuchó el evangelio, él escuchó las buenas noticias. Amén. Y dice el versículo 9: este oyó hablar a Pablo. O sea, yo quiero hacer un comentario aquí. Este oyó hablar a Pablo. ¿Qué estaba hablando Pablo? El evangelio del reino de Dios. Los endemoniados son libres, los sordos oyen, los ciegos ven, los mancos y los paralíticos son sanados, los muertos son resucitados. Imagínate qué noticias, qué noticia tan poderosa o tan nueva. En pocas palabras, lo que escuchó este hombre, estaba escuchando lo que la voluntad de Dios era para él y para todos los demás. Amén. Estaba escuchando la voluntad de Dios. Y entonces cuando él escucha, dice la palabra, el cual, dice que Pablo lo estaba viendo, el cual fijando en él los ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. ¿Qué provocó la palabra en este hombre? Fe. Fe para ser sano. Está viendo a Pablo, pero Pablo lo está viendo, y Pablo él puede discernir que ese hombre ya tiene la fe para que él pueda ser levantado. Y entonces, ¿qué le dice Pablo? Y dijo a gran voz. ¿Qué sería gran voz? Levántate y anda. ¿Así? ¿Grité fuerte? Pues dice la palabra que Pablo lo dijo a gran voz. ¿Qué pasó con este hombre? Dijo: no, espérate, Pablo, es que me están doliendo las rodillas, ayúdame a pararme. ¿Qué dijo? ¿Qué pasó con él? Imagínate que estaba así, puede ser que estaba así. Escucha la palabra y él, es que me pesa la barriga, saltó. Y después que salta, él comienza a caminar. ¿Sabes qué? Le creyó a Dios. Creyó la palabra, el mensaje que el apóstol Pablo estaba llevando, el evangelio del reino. Y este hombre, amados hermanos, no dice cuántos años tenía, pero después de ese evento, él empezó a caminar.
Y tú y yo, amado hermano, tenemos que creer la palabra, y todas las veces que vengan síntomas a tu persona, a tu cuerpo, no te dejes dominar por ellas. Empieza a recordar la palabra, y así como ese cojo dice que saltó, se puso en pie, empezó a caminar. Aunque diga tu cuerpo, oye, acuéstate un rato, consiéntete. ¿Te das cuenta cómo debe de ser la fe? Agarra la palabra, empieza a creer la palabra y ponte de pie, y vas a empezar a caminar y a caminar porque estás actuando en fe. Amén. Y vas a sentir un fuego del Espíritu en tu cuerpo que va a empezar, amados hermanos, a restaurarte. Y vas a caminar sano. Porque ese es el objetivo de Dios el Padre. Para eso envió a Jesús. Si te das cuenta, lo que dice Isaías 53:5 fue una palabra profética que fue declarada aproximadamente unos 750 años antes de que Jesús fuera sacrificado. Pero Isaías ya estaba viendo esa palabra profética, pero también yo creo que estaba viendo la visión. Esto va a pasar. El castigo de nuestra paz, Él lo va a sufrir. El castigo de nuestra paz. ¿Entendemos eso? El castigo de nuestra paz. O sea, ¿qué quiere decir esto? El Señor Jesús sufrió las aflicciones, las tristezas, para que tú y yo estemos en paz. Que nada, absolutamente nada, te robe la paz o te robe el gozo. Nada. ¿Podrá ser posible esto? ¿O está pensando usted, sí, pastor, sí, como tú no estás sufriendo esto, por eso lo estás diciendo? Digo, a veces pensamos así. Pero ahorita yo soy el sembrador de la palabra, hermano. Y estoy sembrando palabra de vida en su corazón. Palabra que viene del corazón de Dios. Palabra que viene desde el trono de Dios para que usted tenga una vida diferente. Decir, bueno, ¿qué? ¿Tú nunca has sufrido? Mi hermano, he sufrido mucho. Ya me cansé de sufrir. El diablo me tenía de su esclavo. Depresión, tristeza, soledad. Mejor me conseguía Sara. Soledad no. La soledad no la aceptes. Corren las patadas. Bueno, si es de carne y hueso, no le hagas eso. Pero la verdad es que es maravilloso vivir con Cristo. Hace unos días el hermano Nacho estaba diciendo algo. Lo voy a repetir. Él comentó esto, que cuando su esposa se fue de casa, dice, yo procuraba entrar lo más tarde posible y salir lo más temprano. Yo no había tenido esposa, pero sí, Soledad andaba conmigo. Entonces, llegaba del trabajo, me iba a la esquina con los amigos. Aquí es muy típico en la Ciudad de México. Hasta 12, 1 de la mañana, te vas a dormir. Ya a esa hora ya tienes sueño. A las 5 de la mañana levántate y vete al trabajo. Y la verdad es que es terrible vivir solo. Los que ya vivieron solo me van a entender bien, ¿no? Pero Dios vino a darnos, dice la palabra, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él ya sufrió para que tú y yo estemos viviendo en paz. Pero luego la otra parte dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Algunos han dicho, ¿qué verbo es? ¿De qué está hablando? Fuimos del pasado, ¿no? Hace unos 2000 años, cuando Jesús fue a la cruz, la llaga que sufrió en su costado, dice la palabra, por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora abraza la palabra, investiga las promesas de sanidad
Y entonces tú vas a creer esa palabra, Dios va a restaurarte. Amén. Ahorita que estoy diciéndoles esto, hace años me dice un hermano de la iglesia donde yo me congregaba, me dice: oye, el señor a donde rento está quejándose de dolor, ¿me puedes acompañar? Y vamos a hablarle del evangelio, vamos a hablarle de la palabra. Es la primera vez que le vamos a hablar. Y ahí voy. Y llegamos y estaba ahí en su sala, en una, creo que era una colchoneta en el piso, pero él se estaba quejando terrible, tenía dolor en esta parte, no sé si eran riñones, pero por acá. Y sabes que ahí le hablamos de Jesús, que él venía a salvarlo, que él venía a perdonarle sus pecados, que entregara su vida a Jesús y había una posibilidad de que él fuera sano. Le compartimos la palabra de sanidad y él dijo: en este momento quiero entregar mi vida a Jesús, pero también voy a creer que él es mi sanador. ¿Y sabes qué pasó? Oramos por él, siguió quejándose, hermano. Al otro día se siguió quejando. Pero ¿qué crees que hizo él? Él dijo: si Jesús tiene poder para sanar, quiero decirles que yo no voy a tomar ni un medicamento. Lléveme a la iglesia y ahí Dios hará algo. A la iglesia, Dios obró sanidad. Amén. Quedó sano. Y de ahí Dios empieza a restaurar su manera de pensar, su manera de actuar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Dice la palabra aquí que Pablo, este hombre, oyó hablar a Pablo, oyó de las promesas, y dice la palabra: y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Amén. ¿Cuántos aplauden al Rey de Reyes? Porque él es poderoso para hacer esto. Pero hay que vivirlo, hay que verlo. Yo he visto, amados hermanos, así en mi cara, paralíticos siendo levantados por el Señor. Dios es Dios poderoso para obrar sanidad. Hay que amar a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Tenemos que amar a Dios por lo que ha hecho ya en la cruz. Ahora, aquí están las promesas. ¿Estaba escuchando? ¿Qué pasó? Perdón. Me espantaron. Ya párale, pastor. Ok, se acabó. Se acabó. Bien. Les iba a decir algo. Me picó la hermana, me picó los ojos así. Estaba escuchando de una pareja de pastores. Estaba el pastor. No, era una pareja que iba a la iglesia. Y luego esa pareja le invitaron al pastor a comer a su casa. Y llegaron ahí a la casa, le sirvieron de comer al pastor, comió bien, ¿no? Comió bien. Y luego, creo que eran tenedores que le dieron de muy buena calidad. Entonces lo que hizo el pastor fue que en una Biblia la abrió y guardó ahí un cubierto, creo que era el cuchillo, lo guardó ahí. Y se fue a su casa. Y de ahí la mujer empezó a decir: oye, no te quería decir esto, pero el pastor se llevó un cubierto. ¿Cómo crees que va a hacer eso al pastor? No, sí, se lo llevó. Y ya lo busqué por todos lados y no lo encuentro. Y total que pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año aproximadamente. Y de ahí ya con toda la confianza, el marido le dice: oiga, pastor, fíjese que quiero platicarle algo, pero me da pena. El día que usted se fue a la casa y comió, resulta que ese día se nos desapareció un cuchillo.
Y discúlpenos, pastor, pero mi esposa ha pensado que usted se lo llevó. Y le dijo, pues no, yo no me traje nada. Dice, creo que lo van a encontrar. Lo guardé en un lugar. Yo lo puse en la Biblia, está en medio de la Biblia. Y por cierto, esa Biblia era de la esposa. ¿Qué pasó? Que en un año la esposa no había tocado su Biblia. ¿Cómo se dio cuenta el pastor? Invíteme a comer. Y ahí dice, vaya, y ahí va a estar. Y ya le abre, ay Dios. Entonces el pastor ya se va a enterar que yo no he leído la Biblia en un año. ¿Y queremos recibir las promesas? ¿Será posible? No. Dios hoy quiere que te lleves esta palabra y que la atesores en tu corazón, amado hermano, y de verdad la creas, porque Dios quiere darte vida y vida en abundancia. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle la honra, la gloria a nuestro Padre Celestial por su palabra, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz.